todos, bienvenidos al Teatro de Triana, al teatro del colegio del que es director nuestro protagonista y que, bueno, hoy acoge la presentación de este libro y que nos trae a todos con tal motivo. La Congregación de la Granada es el título del nuevo libro que acaba de publicar la editorial Almuzara. Para meternos un poquito en situación, les leo lo que dice la sinopsis del libro. Una obra en la que el autor se sumerge a través de una novela de intriga en una ciudad como Sevilla para desarrollar una intrincada trama que llevará a los protagonistas a descubrir un secreto que ha permanecido oculto durante siglos. Las arras del mestizo, que son las 13 monedas que ocultan uno de los mayores tesoros provenientes de las Américas. Así se presenta, a modo de sinopsis, esta novela, primer libro publicado de Julio Vera, al que, bueno, muchos conocéis, otros, veo gente joven por aquí, habréis padecido también, y que es, como digo, el autor de este libro. Licenciado en Ciencias Físicas, completando sus estudios superiores en realización de cine, televisión y espectáculos, ha escrito y dirigido varios cortometrajes solidarios y sociales como La Ley Snell y espectáculos musicales, videoclips de diversos artistas y documentales como Luz y Embrujo sobre Luis Ortega Bru, destacando también la webserie 18.0 que le supuso una mención especial dentro de los premios andaluces ASECAT. También esta visión hace que nos aproximemos un poquito al posible desarrollo que pueda tener esta novela, que evidentemente es muy cinematográfica. Yo creo que cuando una novela va cogiendo uno, empezando a pasar páginas y se está imaginando ya cómo sería llevada al cine, es que quizás vamos por buen camino. Quiero presentarles a Rosa García Perea, que es editora de Almuzara, la editorial que publica este libro, La Congregación de la Granada. Rosa, buenas tardes, bienvenida. Y Julio Vera, que lo conocéis de sobra. Julio, buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, lo primero quiero preguntarle a Rosa, porque te quiero preguntar un par de cositas y luego hacerte partícipe de esta charla. Esta presentación igual se sale un poco del uso habitual de presentaciones de libro más formal. No es que sea informal, pero vamos a intentar hacerla menos tediosa, para que no sea solo un monólogo de alguien contando cosas, sino que preguntemos y haya una especie de pequeña tertulia en la que el autor exprese perfectamente todo lo que podamos necesitar conocer para levantarnos el apetito de leer el libro, y por supuesto a esa tertulia estáis todos invitados. Tenemos por aquí un micrófono y en el momento en que alguien quiera intervenir y hacer alguna pregunta al autor o a la editora, pues por supuesto estáis invitadísimos. Rosa, cuando llega este libro a vuestras manos, ¿por qué tomáis la decisión de publicarlo? Bueno, tú has dicho algo al principio que es esencial para la novela histórica, y es que es muy cinematográfica. Si nosotros los manuscritos no podemos leerlos de punta a cabo con todo el tiempo, porque nos llegan muchísimo. Entonces nosotros hacemos al principio como una especie de criba y empiezas a leer en diagonal. Y cuando tú empiezas a leer y te vienen a la cabeza imágenes, vas bien, vas bien. Después obviamente ya sigues leyendo, porque claro, también puede ser las 20 primeras páginas que surgen de lo que es la inspiración y después el resto caerse, ¿no? Pero no es el caso. Pero a mí había dos cosas que me gustaron mucho, era la visión cinematográfica y después que los personajes no estaban cogidos con alfileres. No sé, a ver, hay novelas que tú terminas de leerlas y tú dices, bueno, ¿y el señor este era calvo, tenía gafas, era mayor, era...? No, los personajes sin que diga claramente el rubio fulano, sin que él los describa, tú podías imaginarlo. Se te nota mucho el bagaje cinematográfico, y eso para nosotros es esencial, independientemente de que era una historia que nos gustó mucho y que enganchaba. No se trata de una novela histórica, estamos hablando de ficción, pero con personajes históricos reales. Con lo cual hay trazas de cierta novela histórica. El género de la novela histórica y Sevilla como escenario fundamental, ¿es un matrimonio feliz para la literatura?
Para la buena literatura sí, porque, verás, yo ya estas canas son de muchos años que tengo y llevo mucho leído por suerte y gracia, y Sevilla es una trampa, o sea, Sevilla es una ciudad fantástica para cine, para música, para literatura, pero precisamente por esos rasgos tan fuertes que tiene como ciudad, pues muchas veces los creadores se duermen en los laureles. Y entonces nada más que porque tú hagas una historia y la ubiques, el espacio narrativo lo ubiques en Sevilla, no está todo ganado. Entonces, si es un matrimonio feliz, si se quieren, si son, exactamente, son dos parejas, una pareja que se quiera, si no es complicado. Julio, permíteme el símil cinematográfico. Cecil B. DeMille decía que una película tenía que empezar con una gran catástrofe, una gran explosión y a partir de ahí que ocurriera todo, ¿no? El principio de tu novela, 4 jóvenes participan en una gincana y de pronto hay un salto en el tiempo. ¿Por qué no nos cuentas tú un poco qué es lo que pasa en la Congregación de la Granada? Bueno, pues la Congregación de la Granada, como tú bien dices al principio, te llevo al futuro, por así decirlo. Te llevo en las primeras páginas, te voy a contar algo que va a suceder a posteriori. Eso es un truco cinematográfico muy usual, que se utiliza mucho y se utiliza en la parte primera, que es el genérico, lo que va antes de los créditos iniciales. Se llama un flash forward. Es decir, te llevo al futuro. En ese momento, estos 4 chavales pues, se encuentran por así decirlo, con una serie de pistas en el que, jugando un juego de ficción, dan con una pista que parece real y les lleva a lo que es una leyenda que se lleva contando mucho de generación en generación en esta ciudad, y parece que van a entrar a jugar una gincana real. Y ahí lo ves. ¡Qué silencio! Que me ha dejado, que quiero que me cuente más. ¿Dejamos ahí una sinopsis o qué? ¿Ahí lo que dejar? Bueno, la sinopsis. La historia, el comienzo. El comienzo es así. Bueno, yo quiero invitaros a todos, Rosa, tú la primera. En el momento que te quieras intervenir y participar, que no necesites que yo te dé pie ni nada, y siéntete libre para eso. Dime cómo se te ocurre la idea de escribir esta historia. Pues, y acláranos si es novela histórica, ficción con personajes reales. Cuéntanos un poco. Las primeras líneas que yo escribí sobre esta novela, estaba yo rodando 18.0 todavía. Estaba aquí en el colegio, es decir, de las eternas noches de rodaje que nos pegábamos aquí en el colegio, se me ocurrió la idea, de tal manera que hubo un momento en que también me pregunté por ciertos nombres de calle. Sí, yo no sabía quién era Mateo Vázquez de Leca, llevaba viéndolo todos los años, cada vez que pasaba el paso de Mario Auxiliadora por al lado de la iglesia Santana. Yo he pasado toda mi vida por aquí, por Francisco López de Gomara, como le llamamos aquí, y no sabía quién era él. Había una serie de personajes históricos que, cuando me dio por rascar, me di cuenta de que todos ellos tenían en común que pertenecieron o tuvieron que ver con esta Congregación de la Granada. Así como empiezo a hilar un poco el tema de los personajes. Después sí que es verdad que todo lo que es la parte en la que transcurren los jóvenes, evidentemente, pues tiene que ir con un ritmo de ficción, por así decirlo, pero te voy contextualizando gracias a los flashbacks que te llevo al pasado. De tal manera que en esos flashbacks todos esos personajes fueron reales, todas las relaciones que tuvieron esos personajes son reales y son históricos. ¿Y la Congregación de la Granada? Y la Congregación de la Granada existió. ¿Qué era la Congregación de la Granada? Pues en un principio era como, por así decirlo, un grupo de heterodoxos que se reunieron para tener unas reuniones espirituales, y no se llamó la Congregación de la Granada en un principio. De hecho, había lo que era, por así decirlo, el cabeza de la congregación, y después los 6 de particular espíritu, que por así decirlo eran sus manos derechas. Es decir, es como si fuera haciendo un símil de las hermandades, el hermano mayor y los demás de la Junta de Gobierno. De tal manera que el primer cabeza de la congregación, Gómez Camacho, fue un cerrajero de Lebrija, pero que tenía visiones. Y gracias a esas visiones consiguió tener en torno a
varias órdenes, como por ejemplo la Orden de la Inmaculada Concepción, que existe, que está allí en Lebrija, pues consiguió un círculo de gente que siguió, por así decirlo, espiritualmente, siguió teniendo unas reuniones de manera paralela a la Iglesia, por así decirlo. Pero el siguiente cabeza de la congregación de la Granada no se llama de la Granada hasta el tercer cabeza de la congregación de la Granada. El siguiente fue Rodrigo Álvarez, fue confesor de Santa Teresa de Jesús y conoció personalmente también a Juan de Ávila. Y el tercer cabeza de la congregación, Hernando de Mata, lo que hacía era a su círculo predicar en el patio de los Naranjos. Si entras en el patio de los Naranjos por la Puerta del Perdón, a la izquierda hay un púlpito y detrás del púlpito hay un mármol donde pone los nombres de la gente que estuvo predicando en ese púlpito. Y Hernando de Mata fue ese que, por así decirlo, se le dio nombre porque detrás de ese púlpito había un retablo cerámico en el que había una virgen con el niño en una mano y una granada en la otra. Ese retablo sigue existiendo, está ahora mismo en la Capilla de la Escala, pero sigue existiendo y está allí en la catedral. La historia nos sitúa en la Sevilla de un decadente siglo de oro y aparecen muchos personajes del mundo del arte, de la cultura. ¿Qué personajes? Háblanos de algunos de los personajes que salen y por qué salen. A mí quien más me sorprendió, y creo que hablan en primera persona, la novela está narrada de una manera que tiene el espectador que darse cuenta en el último tercio, por así decirlo, de quién en sí está narrando, por así decirlo, la historia. Pero los flashbacks sí están narrados todos en primera persona. Es una persona quien aparece en un primer momento Francisco López de Gómara, en una época, Mateo Vázquez de Leca en otro y Pedro Roldán en la parte posterior a la peste que devastó esta ciudad. Yo creo que me sorprendió muchísimo cuando me empecé a documentar esto, que estamos hablando hace 9 años, cuando empecé, la figura de Mateo Vázquez de Leca. Mateo Vázquez de Leca, arcediano de Carmona y canónigo de aquí de la catedral. Bueno, la verdad es que fue una figura sorprendente y de hecho muchos dicen que Zorrilla hay dos teorías sobre Zorrilla, sobre en quién se basó en el Don Juan, era un Don Juan aquí en Sevilla. De igual manera que otros dicen que Miguel de Bañera también lo era. Hay más argumento para Vázquez de Leca que para Miguel de Bañera. Y entonces a mí me sorprendió mucho la vida de este hombre. De hecho, no quiero seguir contando ciertas historias porque prácticamente desvelaría una parte de la novela. Voy a hacer un spoiler no, que nos riñe la editora, además. Bueno, Rosa, aquí tienes a tu editado. Y vosotros, si tenéis, tengo aquí un micrófono y alguno de los chicos que está por aquí os lo puede acercar si tenéis alguna curiosidad, inquietud o consulta para el autor. Va a subir un punto en la verdad, en la asignatura. Puede. Sí, una buena pregunta. No, yo lo que sí quería comentar, que cuando él ha dicho la forma esta de que en primera persona, eso es muy arriesgado. Y cuando al principio ha preguntado Pepe, bueno, ¿por qué quisiste publicarla? Aparte de todo lo que he dicho, es verdad que la novela tiene un ritmo y tiene una forma de contar, que es una gincana, pero una gincana tú mismo leyendo. O sea, que es una de las cosas que a mí me hizo gracia, digo gracias con todo el cariño, ¿no? Porque es verdad que cuando tú dices, bueno, está siempre dándote como pellizco, y ahora esto qué va a pasar, y ahora esto, y claro, todo eso también, hombre, la novela histórica es complicada, la novela histórica si no está bien argumentada, no es fácil, es bastante complicada y la gente la echa a un lado si no está bien argumentada, pero si encima está contada desde un punto de vista muy actual, porque es una forma de narrar muy actual, entonces tiene mucho enganche y es lo que está pasando, que la está liando. Yo he visto una mano levantada por ahí. ¿Alguien quería hacer una pregunta allí al fondo, quizás? ¿No? Me equivoco. Los túneles y pasadizos de Sevilla, una leyenda de la que se habla mucho y que también aparece en la historia. Bueno, yo era monaguillo
aunque no te lo crea, Pepe. Yo salí de monaguillo en mi hermandad de Santa Marta. ¿Por qué no me lo voy a creer? Que nos ha gustado. Y salió de acólito muchos años. Entonces, cuando una de las mañanas que estábamos allí en San Andrés, descubrimos otro compañero de allí de la hermandad y yo, un túnel en una de las capillas. Cogimos dos cirios, empezamos a andar con el cirio y a mitad del túnel, no sabemos si es porque ya empezaron a haber escombros y esas cosas, empezó a haber unas lucecitas que no me hicieron ni mucha gracia y nos dimos media vuelta. Esos túneles, si te documentas, rara es la iglesia que no tenga una cripta con unos pasadizos y que unieran iglesias, las primeras iglesias que hubo después de la Reconquista, unas entre otras. Ni más ni menos que se habla de que antiguamente el Alcázar estaba comunicado con la catedral con el arzobispado, incluso la catedral con la Torre del Oro. Don Pedro el primero el Cruel tenía pasadizos secretos para irse con su amorío, por así decirlo, ¿no? María de Pineda, por ejemplo. Y entonces tenía la manera de escaquearse del Alcázar. Pero, por ejemplo, uno de los grandes temores que tuvo San Fernando después de la Reconquista, en 1248, era una posible invasión, de tal manera que la única manera de poder escapar de las murallas era haciendo pasadizos por debajo de la ciudad a extramuros. Imaginémonos lo hueca que puede estar la ciudad de Sevilla por debajo. ¿Qué es lo que pasa? Que se han encontrado y se siguen encontrando. De hecho, en el patio de Banderas también se han encontrado uno hace relativamente poco tiempo. Pero las construcciones modernas, evidentemente, hacen que esos pasadizos, esos túneles, esos pasajes, pues, se queden en nada, en una tapia. Yo tengo una curiosidad. ¿Por qué lo de los saltos en el tiempo? ¿Era una necesidad de la trama para contar la historia o un recurso de atractivo cinematográfico, volviendo al cine? Yo lo considero que era necesario para que conforme va transcurriendo la trama y se van descubriendo, porque en sí, aparte de que tengamos el término de novela histórica, es una novela de aventuras. Pues, sí. Para verla, lo que le sucede a los jóvenes en el momento actual son aventuras, son enigmas, descifrar enigmas, y entonces cada vez que descifran un enigma te lleva un flashback a justificarte qué es lo que pasó en ese momento, y ciertos enigmas están en lugares que están en Sevilla a nuestra vista. Hemos pasado por ellos, estamos pasando diariamente por ellos y no nos percatamos de que, por ejemplo, existe una placa que conmemora tal circunstancia. Por eso no quiero avanzar para no decir nada. Pero paseamos por el Alcázar, por la catedral, por las calles incluso, donde había nuestros muros, nuestras puertas, que había 13 puertas en el siglo en el que transcurre la parte histórica, en el siglo XVII, en el que no nos percatamos, no nos damos cuenta de cosas que han estado ahí y somos sevillanos de toda la vida, y entonces esa justificación de cuando descubren algún tipo de enigma, de ir al pasado, cuando se crea, por así decirlo, ese momento que han descubierto en el momento actual. Claro, es que además él ha sido muy cuidadoso a la hora de escribir la novela, porque incluso esos símbolos, ¿verdad?, están recogidos en la novela, o sea, esas imágenes están... No hace nada más que preguntarte, de verdad, pero esto de verdad, esta puedo ir. Y eso, bueno, está aquí alguien de mi equipo, está por ahí Miguel Andreu, que es el que se encargó, de verdad, de maquetarla, y en fin, puso ahí puso mucho cariño. Y hombre, algunas veces se puede convertir incluso en no una guía, ¿no? Pero sí te dan ganas, ¿no?, de irte con el libro y buscar el sitio. Sevilla es una ciudad que se autoconsume mucho a sí misma, y eso... Es bueno, aquí hay bueno, que me conocen que están aquí, lo digo constantemente, y perdóname que me repita, pero somos de las pocas ciudades que hacemos autoturismo y que leemos nuestra propia literatura, el cine que es de nosotros, porque estamos muy enamorados de nuestra ciudad y de la historia de nuestra ciudad, no solo de lo bonita que es. Entonces, claro, sí, él ha sido muy cuidadoso a la hora de hacer la novela, y ha dado todas esas pequeñas claves que a la gente le está dando el arranque, eso, ¿no?, de ir a hacerse autoturismo y buscar esas claves dentro de
de su ciudad. Y eso. Y en la editorial, perdona Rosa, ya que hablas del autoconsumo y todo esto, ¿pensáis que eso puede limitar el recorrido del libro fuera de Sevilla? Para nada. Mira, nosotros somos una editorial a nivel internacional, no solo nacional, ¿no? A mí no me gusta decir la marca Sevilla, pero es verdad que somos una marca. Y Sevilla vende fuera, pero fuera de España incluso. Antes, bueno, hay un autor mío por aquí, Jesús Luengo, estábamos comentando, él ha hecho un libro también que, bueno, viajas por ahí, yo me lo encuentro en tiendas de museo y Sevilla en sí tiene tantísima historia. Es como si decimos que, bueno, que Mozart hizo las bodas de Fígaro, que están ambientadas en Sevilla, y bueno, y era Mozart, que no había puesto un pie aquí en su vida, y no sé si llegó a ponerlo, creo que no llegó ni siquiera a ponerlo. Sin embargo, bueno, pues las bodas de Fígaro es una de las grandes óperas, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo. O sea, que para nosotros, a lo mejor si en vez de estar, porque no haya ningún malagueño aquí, y además yo diré así de entrada que tengo sangre malagueña, por lo tanto, si alguien me sienta mal, me lo estoy echando yo misma encima. Si a nosotros llega una novela que está ambientada en una ciudad como Málaga, que puede ser preciosa, pero que no tiene la historia y el peso histórico que ha llegado a tener Sevilla, nos la planteamos como una novela local. Sin embargo, esta novela nosotros no la planteamos jamás, ¿verdad? Nunca hablamos de literatura local. ¿No? Hablando de curiosidades y de enigmas, no sé si te puedo preguntar o es spoiler, pero como curiosidad. Uno de los enigmas desvela el origen del símbolo del dólar. ¿Te puedo preguntar por eso? ¿Se puede contar? Sí, bueno, sí, ¿no? Cuenta. De hecho, ¿Te das cuenta quién es el asesino? De hecho, de hecho se contó en tu programa hace poco. No sé si fue Sandra quien lo contó en tu programa de Gente de Andalucía. El símbolo del dólar, una de las teorías, que es la que más se fija en él, es que está cogido del escudo, el lema de Carlos I de España, V de Alemania. Más allá de lo que es la curva y las dos rayas en sí, tendríamos que leer el libro también un poquillo para averiguarlo, porque si no estamos desvelando también no solo el enigma, sino estamos desvelando las zonas por las que se van a mover los personajes. Pero sí que recomiendo, cuando lo lean y lleguen a esa parte, que vayan a la zona donde están los personajes, porque es que eso hemos pasado por ahí, yo estoy seguro que hemos pasado por allí este fin de semana. El libro tiene un título y un subtítulo: La Congregación de la Granada, las Sarras del Mestizo. Esto, a poco que uno le eche un poquito de intención, puede pensar que es el comienzo de una saga. ¿Tiene esa intención el autor? El libro... ¿O es que me lo parece a mí y ya está? El libro se cierra. El libro concluye su historia y termina. Sí que es verdad que, bueno, yo creo que puede dar perfectamente yo no quiero aventurarme a decir nada, pero sí que efectivamente puede dar pie a una segunda, tercera parte. ¿Qué dice la editorial de todo esto? Pues que con lo bien que está yendo, él sabe que ya ha cruzado el umbral de su casa, que es Almuzara, así que ya sabe que bueno, va a sufrirme de nuevo, porque además pobre me ha sufrido, ¿verdad? Estábamos hablando ahí sin micrófono. El pobre, bueno, le he cambiado el título, lo he tenido sufriendo con la portada, porque la portada yo echaba para atrás, no me gustaban las que me hacían, hasta que ya por fin encontramos las que nos gustaban y bueno, así. Pero incluso habéis adelgazado la novela, ¿no? Porque tengo entendido que la original tenía más páginas. Sí, tenía más páginas y no es adelgazar. Nosotros los editores muchas veces decimos, hay que cortar, parece que es que queremos gastar menos papel y porque queremos gastar menos dinero. Y realmente no es eso. Es que las novelas tienen que tener su medida. Y hay veces que también las engordamos, ¿eh? También hay libros que llegan y que tú no puedes ser historia de las especias y tener 150 páginas, ¿verdad? Claro. Entonces, no, me lo has contado muy sintetizado y no puede ser. Entonces, sí, es verdad, y para eso ha sido muy buen autor, ¿no? Pero yo creo, bueno, la noticia cuando me llega al correo el 23 de diciembre del año pasado,
También se me ha olvidado la fecha en la vida, ¿no? Eso es Después de imposible. la lotería, no te toca la lotería, te toca yo. No, y además porque es el día que empecé a salir con mi mujer, ¿no? Que también hombre, es un día que tenemos que celebrar dos cosas. Bueno, eso parece estudiado, ¿no? Que me llamo a la mujer, Yo cuando estaba comiendo me quedo mirando el móvil y mi mujer me dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pero asustada, porque yo no me lo creía lo que estaba leyendo. Y la condición fue que había que reducirla un 20% la novela, y que la novela tenía su versión. Y he de agradecer que yo después bueno, no sabe la cantidad de veces que la he leído, porque tiene que leerlo con la corrección, tiene que leerlo después con la galera, pues la he leído una vez que la he visto en papel, que he visto también, estuvimos hablando el otro día, Rosa, que no te das cuenta de algunas cosillas hasta que lo terminas leyendo en papel. Pues sí que es verdad que yo creo que gracias a ese tijeretazo, yo que le llamo así, el tijeretazo que le metimos a la novela, tiene el ritmo que tiene. Ha ganado mucho en ritmo. La sensación cuando te llegó el primer ejemplar de tu primer libro publicado y con una editorial de la relevancia de Almuzara a tus manos, ¿cuál fue? Es increíble, increíble. Cuando yo lo tenía en las manos, es que lo coges, lo abres. Es que el tacto que tiene la portada, de verdad, era un sueño hecho realidad. Es que es un momento mágico y verás, lo digo porque tú es tu primera novela publicada, tienes más cosas escritas, pero hasta para los editores que nos llegan todas las semanas, me llegan todas las semanas, yo qué sé, 9, 10 títulos, que son todas las novedades que salen, y tú todavía tienes también ese pellizco y no lo has escrito tú, y hay novedades que no has editado tú, lo ha editado hasta un compañero, pero es verdad que es un momento mágico. A mí me gustaría muchas veces que con el paquete de los libros llegara yo, para verle la cara, de verdad, lo que pasa es que ya no puede, ¿no? Pero me encantaría veros la cara, porque realmente la verdad que sí, que es muy mágico. El proceso de documentación de una historia como esta tiene que ser duro, tiene que ser profundo. ¿Cómo ha sido el tuyo? Aparte de un montón de documentos que he recopilado de distintos libros, muchísimos libros, es decir, mi mujer lo sabe, el mejor momento para escribir para mí era levantarme a las 5 de la mañana y ver amanecer en verano. Es decir, eso eran todos mis días en verano, y lo primero que hacía era coger las 2 mochilas, había 2 mochilas repletas de libros, de fotocopias, esa documentación y escarbar en libros de historia, que es dificilísimo, ¿eh? Y ahora mismo cuando lo tienes en digital es fácil, porque tú vas localizando una cosa, le das al buscador y encuentras rápido. Pero cuando el libro no es así, es bestial. Y, por ejemplo, el documentarte cómo se llamaba una calle hace 400 años, esa es una de las cosas más complicadas gracias a que hay buenos historiadores también, como José María Mena, que hizo 3 tomos sobre las calles de Sevilla, y puedes documentarte en ese aspecto. Claro, ahora tienes que recrear Claro. cómo era la Sevilla de entonces y profundizar mucho en eso. ¿Tu mujer qué te ha dicho de la novela? Yo creo que le gusta. No, yo no te he preguntado qué crees tú que le ha parecido a tu mujer. ¿Qué te ha dicho? Mi mujer, mi mujer es más de un 50% de lo que hay en ese libro. No. Porque sin ella, sin su apoyo, sin permitirme, cuando tuvimos que hacer lo del tijeretazo, yo me encerré aquí, yo me venía aquí a las 5 de la mañana, de noche, y veía amanecer aquí en el colegio, pedí permiso para venirme aquí porque necesitaba desconectar del mundo. Y entonces eso también es desconectar de la familia. Y cuando tú estás los 5 días de la semana trabajando a muerte y te encierras en un fin de semana y también se lo privas a tu familia, pues evidentemente por eso es un peso muy... O sea, que ¿dónde está tu mujer? Que no la veo. O sea, que lo de la saga y eso igual no es una buena noticia, ¿no? Lo que yo no sé es cómo me mira a mí, Pero es que es verdad que el oficio de escritor es un oficio muy solitario, donde siempre en enero siempre es novillero. O sea, tú cuando empiezas con un libro, aunque tú ya digas, bueno, es mi segundo libro, yo tengo mi editorial, todo lo que tú quieras, pero tú empiezas, ¿verdad? Empiezas desde cero otra vez, de mucha inseguridad, y después, hombre, los editores sabemos que todo el tiempo que le dedican al libro es tiempo que le están robando a su familia, a su ocio, a su descanso. Entonces, muchas veces también nosotros, claro, para nosotros es nuestro día a día,
y muchas veces perdemos la perspectiva y después tú piensas, caray, ¿no? Que le estoy diciendo, oye, ¿cuándo me vas a tener la galerada? Y el pobre hombre está ahí, ¿verdad? Quitándole, ya no tiene niños pequeños y, en fin, y creas conflictos. ¿Tú tienes un hábito de trabajo o es cuando te llega? En verano lo tengo mejor que durante el curso. En el curso, fin de semana, es el único tiempo que le puedo invertir, pero en verano sí que soy muy estricto a la hora de levantarme. Bueno, pongo el despertador, preparo el café, me voy para el patio de fuera y allí me amanece, empieza a caer lo más grande del sol y empieza a sudar y te tiene que meter para adentro. Bueno, pues aquí lo tenéis, La Congregación de la Granada, las arras del mestizo. Es un libro que en las primeras páginas ya te agarra. Esa es la habilidad del cinematógrafo también, ¿no? Aparte del narrador, del escritor y del contador, ¿no? de la historia, y me consta que él lo hace muy bien. En las primeras páginas ya te tiene atrapado el libro. No sé si hay alguna pregunta. Por ahí hay una pregunta. Luciana. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, te he dicho que en la vida hay que tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Lo de plantar un árbol es sencillo, lo del hijo cada vez más complicado. ¿Sí? Pero te escuchamos. Usa el botoncito, a lo mejor la Bueno, hablo más fuerte. Digo que lo de plantar un árbol es sencillo, tener un hijo cada vez más complicado y lo del libro ciertamente muy difícil. Enhorabuena, Julio, por esta obra. Muchas gracias. Yo te quiero preguntar, conociéndote, si el haber pertenecido o pertenecer como miembro de junta de una hermandad y tener un conocimiento también de un sitio tan enigmático como Tierra Santa, si eso ha ayudado o no ha ayudado, si eso ha fluido también un poco en el desarrollo de la obra, o por el contrario, no, está centrado en Sevilla y únicamente. Es decir, si tu experiencia como miembro de junta, ¿no? Hablabas de que estaba fundamentado el tema de la Congregación de Granada en algo parecido, ¿no? Y si ese conocimiento de Tierra Santa pues te ha ayudado en la elaboración del libro. Por supuesto que ha servido. La verdad que uno de se puede conocer casi al principio, entonces tampoco es un spoiler. Una de las partes históricas y que a mí más me sorprendió de esta ciudad fue el boom que ocurrió aquí en el Día de la Natividad, voy a ser exacto, el Día de la Natividad, 8 de septiembre de 1613, en el que un dominico en el convento de Regina Angelolum pues hizo un sermón un poco en contra de la Inmaculada. Entonces aquí se formó una revuelta enorme, franciscanos y jesuitas por un lado, dominicos por otro. Es una ciudad en la que, como veréis, pues se avanza mucho en el tema de pinturas sobre la Inmaculada. Es decir, Francisco Pacheco, por ejemplo, en Arte de la Pintura, te describe a la perfección cómo tiene que, no solo cómo tiene iconográficamente que ser una Inmaculada con sus 12 estrellas, con la luna, no, sino simplemente es que todos los símbolos religiosos te lo menciona tal cual. Es decir, cuando yo he estado viajando por Tierra Santa, de hecho, hago mención a de los lugares que hay en Tierra Santa con una imagen de la Virgen con su madre, y evidentemente también estar en la Junta de Gobierno me ha ayudado a tener una serie de conocimientos que se nota también en otra de las, es decir, hay varias líneas, no están solo los 4 chavales con la gincana, sino que evidentemente hay muchos personajes, algunos de ellos con intereses encontrados, es decir, que van buscando lo mismo, pero otros que tienen intereses opuestos. Y la verdad que evidentemente pues no solo estar en Junta de Gobierno, sino también haber crecido en un colegio como este, como los Salesianos de Triana, y también estar ahora mismo trabajando en él, pues la verdad que te ayuda a desenvolverte muy bien en algunos ambientes, en algunos momentos históricos también de la novela. ¿Alguna pregunta por aquí? Podemos, aunque bueno, si el micrófono lo tenéis ahí a mano, chicos. Que hay por ahí un señor. Bien, yo iba a decir 2 cosas. Una, que lo del árbol ya lo tiene resuelto. Correcto, hemos negociado eso. Hemos negociado lo del árbol. Entonces, el día que lo he pensado te llamo. Muchas gracias.
A mí me gustaría saber el esfuerzo que has desarrollado. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas, sin dormir? El esfuerzo que has hecho para conseguir una obra como esa. ¿Cuántas horas? ¿Cuántos días? ¿Cuántos meses? Yo empecé, Antonio, a escribir hace 9 años. Hace 9 años, yo creo que han sido 8 años lo que tardaban en terminarla. Eso no quiere decir que yo haya escrito una novela en 8 años, sino que muchas de las cosas no me terminaban de convencer, y cuando a mí no me convence algo tengo que ponerme a escribir otra cosa paralela. Y yo he seguido escribiendo otras cosas. De hecho, cuando hace un año, cuando hablamos, Rosa y yo, un poco más de un año, en la Feria del Libro del año pasado, yo le dije y le mandé que tenía 4 manuscritos concluidos y ahora tengo 5, es decir, yo no puedo parar. De tal manera que el esfuerzo yo creo que ahora mismo ni me acuerdo de cuántas horas invertía al día, porque es más gratificante el momento de ver, no voy a decir de ver tu libro en una librería, que lo es que no lo podéis imaginar, sino es el que te llame una persona o te ponga, más que te llame una persona conocida, que lo han hecho y me han comentado detalles del libro que le han sorprendido. Más que nada es lo que me encuentro en las redes sociales y lo que me escriben en privado o en público, como lo hacen en Amazon o en la Casa del Libro, en Fnac también hay, de gente que no conozco y que no son de Sevilla, que hay algunos comentarios que me he encontrado de Salamanca, Guipúzcoa, me llegó a escribir una persona del Ferrol en Twitter. Eso es más gratificante que todo el esfuerzo que tiene muchísimo esfuerzo, sí que es verdad, pero ahora mismo eso ya a mí se me ha olvidado por completo, y quiero ponerme, de hecho lo sabes perfectamente que estoy trabajando con 2 en paralelo, porque cuando me bloqueo con una, puedo coger y seguir trabajando con la otra, porque eso es algo, el bloqueo te pasa en cualquier momento, y yo creo que el desbloqueo lo tuve en el confinamiento. Cuando estuvimos en el confinamiento, yo había un momento en que no hilaba, había un momento en que no conseguía hilar una parte con la otra del final, y fue el confinamiento el a lo mejor tener esos amaneceres que os he comentado, el que me ayudara un poquito a tener más tiempo continuo para trabajar, y me ayudó a que pudiera llegar hasta el final. Yo quiero completar un poquito la respuesta suya. Hay 2 esfuerzos. Uno, el primero que hace, no es cuantificable, como él ha dicho, porque claro, 8 años, y claro, ¿cuándo concluye? Cuando yo le digo que sí, que se lo voy a publicar, no, ahí concluye quizás la primera etapa, que es la más dura, que es la ciega, que le llamamos los editores, que es la que tú estás escribiendo sin saber si eso se va a quedar en un cajón, ni si lo va a leer tu mujer, tus hijos y 3 amigos, o la vas a liar si lo publicas, ¿no? Esa es la más dura y vamos, bastante injusta, ¿no? Porque hay muchos grandes libros que se quedan en los cajones. Pero después, cuando ya empieza la edición, el autor trabaja muy duro, porque, claro, para nosotros, para la editorial, lo importante es que el niño salga precioso, bien vestido, duchado, peinado por la colonia, pero sin que pierda, en fin, su nombre y sus 2 apellidos. Y eso es muy duro, porque lo que él llama un tijeretazo, que para nosotros, oye, esto hay que recortarlo y tienes que quitar pensando, bueno, pues con estas ideas, ¿no? Con estos criterios tienes que ir cortando y tal. Eso duele, no os podéis imaginar lo durísimo que es. Eso es, y además es muy injusto, pero es que, claro, nuestro trabajo es ese. Es decirle, o tienes que cortar, o tienes que cambiar esto, porque, bueno, tiene que salir lo mejor posible, ¿no? Entonces, ese sí es cuantificable. Y, bueno, él ha dado más o menos, hemos estado como casi, ¿cuántos son? 8 o 9 meses, por lo menos. Sí, empezamos, el correo fue el 23 de diciembre y yo no pude empezar hasta después de Navidad. Claro. El 11 de enero fue el día que me puse, yo te mandé la versión recortada, me acuerdo perfectamente. Yo es que soy muy bueno para la fecha, porque se nota para no ser novela histórica, ¿no? 17 de febrero fue la versión recortada cuando te la mandé, y estaba yo yendo en el autobús a Ucrania, que fuimos con la Hermandad de Santa Marta para recoger refugiados, cuando me llegó la versión maquetada de Miguel. Entonces,
prácticamente la última revisión podría ser finales de mayo, principios de Por ahí, después con el tiempo hemos tardado con la cubierta, Sí, que sí. yo las echaba atrás y tal, hasta que... Vamos con una pregunta más. El micrófono, ahí te lo pasan enseguida. Gracias. Bueno, buenas noches a los tres. La verdad, Buenas noches. me encanta la presentación. Rosa comentaba antes de la marca Sevilla y yo creo que después del 5º centenario de la circunnavegación que partió de Sevilla, se ha escrito mucho sobre Sevilla, pero realmente Pepe comentaba también el tema de los cambios de plano. A mí me gusta mucho en el tiempo. ¿Tú eres realmente, Julio, consciente de lo que nosotros estamos redescubriendo de Sevilla? Porque yo he ido con Elena, que no la de tu novela, sino mi mujer, y he ido a la Plaza del Cabildo y yo que he nacido ahí al lado y el arco del Postigo y digo, pero ¿cómo coño paso yo por aquí y no veo absolutamente nada? Me da vergüenza como sevillano, de verdad. Te agradezco las palabras. La verdad que son muchas personas, muchos lectores los que me han comentado que tienen que volver a leer el libro, pero dándose el paseo por Sevilla. Hay veces que tú vas pasando por... Mi hijo se lo está leyendo ahora mismo, mi hijo va por 2/3, más o menos. Ahora mismo pasábamos, lo que tú has dicho, pasa por el Cabildo y te dice, aquí pasa esto, pasa por otro lado y dice, mira ahí arriba. Es que es lo que comentaba antes, es decir, hemos pasado por eso, vamos, seguro que este fin de semana habéis pasado por muchos de los sitios que transcurren en la novela y no nos damos cuenta, no nos paramos porque miramos al nivel de nuestros ojos, pero hay una Sevilla completamente distinta cuando miramos para arriba, ¿no? Y como bien decía yo también en una de las entrevistas, que me preguntaban cuántas Sevillas existen. Yo creo que cada sevillano tiene una Sevilla distinta en la cabeza. Y te agradezco que hayas lo que has comentado de que si soy consciente de la visión que van a tener gracias a la novela muchos sevillanos. Pues la parte, he intentado que la parte tanta historia, en vez de ponerla de corrido y algo así, la he intentado meterla sutilmente. Es decir, que los propios personajes narraran esa parte de la historia, o los propios personajes comentaran qué es lo que sucedió ahí, en esos lugares que van visitando. Y no solo lugares, también los personajes, porque claro, efectivamente lo que tú dices, bueno, no vamos a decir los lugares para que después leáis la novela y vayáis a los sitios, pero bueno, hay muchos lugares que son muy, muy reconocibles, que puedes ir perfectamente y ver lo que Julio cuenta. Pero después este libro tiene lo que le llamamos nosotros el efecto guinda, ¿no? Cuando tú coges una cereza y tira de otra y tira de otra. Hablas de personajes que son reales, que tú dices, este personaje, ¿quién es? A mí me pasó cuando lo leí, sí, vale, la calle, lo que tú dices, la calle, este tío, ¿quién era, no? Y ya te pones a buscar, vamos, incluso en internet, en Wikipedia, ¿no? A ver quién es este señor. Y ahora sale además, bueno, sí, es que esta señora además también hacía trabajos con fulano. Entonces hace como un efecto guinda que es fantástico porque eso no es ni más ni menos que estimular a que sepamos más, o sea, que más queremos, ¿no? Amor redonda. Bueno, pues la Congregación de la Granada, las arras del mestizo. Sí. Que hay una pregunta más por ahí. Venga, sí, vale, una más. Perdón, que no te había visto. No pasa nada. Julio es autor, pero también es profesor de secundaria. Aunque todos sabemos que es de ciencia, de física en concreto, no sé de qué forma el libro, como profesor, como docente, piensas que puede ayudar en el aula. Lógicamente, a lo mejor en historia o en literatura parece fácil que pueda ayudar. Pero en el aula, ¿cómo puede ayudar tu obra? Buena pregunta. Como bien dice, la parte de historia y el arte, porque eso es una de las cosas que me gustaría mencionar, es decir, todas las obras de arte que se mencionan, se puede meter uno en internet que los detalles de esas obras de arte, de monumentos, de lugares en los que visitan los personajes, son reales. Es decir, que uno se mete en internet y ve una obra y si
el detalle de cómo está la Virgen y te lo comentan de esa manera, pues está tal cual. En el aula, yo creo que también, aparte de historia y arte, la interrelación de los personajes y la convivencia que tienen también es muy buena. Es decir, considero que, que cuenta o narra lo que son unas relaciones personales que yo creo que también en los días en los que vivimos pueden aprender mucho los alumnos hoy en día. No solo en los personajes ficticios de la parte de los momentos actuales, sino también en relaciones que se vivieron en antaño. Por ejemplo, también se comenta la relación entre Pedro Roldán y su hija, ¿sabes? Luisa La Roldana. Yo creo que podría enfocarse también muy bien por esa vertiente. Sí que es verdad que evidentemente es una novela, no deja de ser una novela y no una novela corta, que a pesar de que le metí el tijeretazo tiene su extensión. Pero yo creo que puede aportar mucho al alumnado porque está escrito para todos los públicos, es decir, no solo para adultos, sino que yo creo que perfectamente cualquier alumno de secundaria se puede sumergir en un mundo de aventuras, que es lo que evidentemente yo he intentado plasmar en la Congregación de la Granada. Porque es un paseo por la historia de Sevilla también a través de sus obras de arte. Sí. Bueno, pues el libro está a la venta. Ahí hay una mesita con ejemplares y bueno, porque están a vuestra disposición si lo queréis comprar. Y lo que sí os vamos a pedir es, ya que estáis todos aquí, vamos a tomarnos ahora un refresco y habrá quien quiera saludar al autor y cambiar impresiones, que lo de la firma, como casi todos conocéis, ¿vale? Si ahora se pone a firmar todos los ejemplares, pues estáis todos con la cervecita y él firmando, ¿vale? Y eso no es justo, no es justo para el autor. Bueno, daros las gracias a todos por asistir, por estar presentes en esta presentación del libro La primera novela publicada y por Almuzara de Julio Vera. Julio, a ti te toca cerrar si quieres añadir alguna cosa más. Yo quiero darte las gracias porque Pepe colaboró conmigo en 18.0, en La Ley de Snell también, y no me sabe decir que no, y en esto también. Así que bueno, te lo agradezco realmente, y también que sepáis un detalle, que lo voy a contar. Cuando rodó conmigo en 18.0, le di una página, lo que se llama un tostonazo de parapsicología, y le dije, oye, que lo vamos a cortar, apréndete una frase o te la lee la frase, y yo corto y voy a cambiar el plano. Se lo sabía de memoria entero. Me sorprendió, ¿eh? Un autor muy serio. Que lo sepa Quentin Tarantino porque... Claro, por si acaso. Por si acaso, ahí lo dejamos. Pues muchísimas gracias, Pepe, por compartir conmigo este momento, y muchas gracias a ti, Rosa, también por todo, porque has convertido un sueño que tenía en realidad. Y daros también las gracias a todos los presentes, también aprovechar el momento para felicitaros la Navidad y esta fiesta, entre ellas que vienen ahora, y que los Reyes Magos traigan muchas cosas, y entre otras, pues la Congregación de la Granada. Muchas gracias.